Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios les bendice en esta noche especial que nos reunimos para compartir, adorar a nuestro Dios, poner nuestras cargas en Él y reflexionar en la palabra que Él tiene para nosotros hoy. Y en este día, en esta mañana, comenzamos una nueva serie que la titulamos Historias que transforman. Historias que transforman, historias que fueron narradas por el mismo Señor Jesucristo para tocar vidas, para crear reacción y producir cambios en las personas. Vamos a hablar de parábolas que Jesús contó, parábolas que Jesús narró para obtener un resultado, para crear una expectativa, para esperar que la gente reaccione. Y es así que vamos a ver hoy la parábola de el rico y Lázaro y la titulé Prepara tu eternidad. Prepara tu eternidad. El tema de la plata, el tema del dinero, es un tema que muchos consideran que es el único tema del mundo, que toda la vida gira en torno a la plata. Por eso entendemos que la plata o el dinero, como lo llamamos, decimos que el dinero tiene poder y que el que tiene dinero tiene poder para hacer cosas. Decimos que el dinero muchas veces ayuda a llegar a la fama, que el dinero trae la belleza, ¿no? En un tiempo se decía que no había personas feas, sino personas sin plata. Que pudieran arreglarse, ¿verdad? Era un dicho, ¿eh? Pero creo que en eso gira todo. Todo creemos que va en torno a la plata. La plata tiene muchas veces contactos. El que tiene plata tiene poder y tiene contactos que le permiten hacer ciertas cosas. Entonces, en una encuesta, se le hizo una encuesta a jóvenes de 16 años diciendo qué harían ellos si tuviesen toda la plata del mundo, si ellos pudieran disponer de todo el dinero. Y estos jóvenes empezaron a planear un mundo ideal, un mundo perfecto, donde los niños no tuvieran que trabajar, todos tuvieran para comer, la salud pudiera ser preventiva, y planearon todo en torno al dinero. El dinero era todo, pero ¿saben? Lo que sí hicieron es construir un mundo imaginario justamente en torno a lo que el dinero puede hacer. Ninguno de los jóvenes dijo, bueno, hay cosas que el dinero no nos da. Hay cosas que por más que tengamos dinero, la salud se termina, ¿verdad? El quebranto de salud, la muerte, ahí vamos todos. No hay dinero que pueda pararlo, ¿verdad? El destino final. Ninguno de ellos pensó en eso. Todos pensaron en lo que materialmente se podía lograr. Y si bien eran adolescentes de 16 años, creo que muchas veces los adultos pensamos igual. Creemos que tengo dinero y se me terminan todos los problemas, ¿verdad? Tengo dinero y ya está la solución. Y cuando uno habla con las personas que tienen dinero, no es toda la solución, porque hay que mantenerlo a ese dinero, ¿verdad? No es solo tenerlo, sino mantenerlo después para que no se acabe, siga reproduciéndose y llegue a ser más, o por lo menos mantener lo que se tiene. Entonces, sin pensar en esto, que el dinero puede no comprar o no conseguir algunas cosas, es que vamos a ver esta parábola del rico y Lázaro, que Jesús la enseñó en una forma muy intencional. Como decíamos esta mañana, primero vamos a ver el contexto de la parábola. ¿En qué contexto, en qué situación es que Jesús se refiere a esta parábola? ¿Qué es lo que a Jesús lo lleva a narrar esta parábola? Dijimos que la parábola es una comparación y Jesús usa mucho las parábolas. Él tomaba un acontecimiento común de la sociedad, de la vida diaria, y le daba la aplicación espiritual, la giraba y le daba ese enfoque espiritual. Entonces, el contexto de hoy, de
de esta parábola comienza en Lucas capítulo 15. Y el contexto nos dice que a Jesús se acercaban los cobradores de impuestos y los pecadores. Y Jesús trataba con ellos. Esto generó que los fariseos reaccionaran contra Jesús, que los fariseos tuvieran algo en contra de Jesús. Porque, claro, los fariseos, los escribas, ellos pensaban, si es el Mesías, ¿a dónde va a ir? A la sinagoga. Tiene que venir con nosotros, los líderes religiosos, los que lo estamos esperando, los que proclamamos, predicamos. Entonces, ellos esperaban que el Mesías los busque a ellos. Entonces, cuando veían que Jesús, que se llamaba Mesías o le llamaban Mesías, andaba con pecadores y publicanos, era como una contradicción. Un publicano para los judíos era alguien que los había traicionado. Era alguien que cobraba impuestos para Roma, o sea, cobraba de los judíos impuestos que pagaba a Roma. Alguien lo tenía que hacer, pero bueno, lo hacían los judíos y no eran bien vistos. ¿Por qué? Porque no solo dice que ellos cobraban, sino que cobraban de más para tener más ganancias. No solo el salario que les daban, sino que le ponían sus pesitos de más y cobraban de más. Entonces los judíos habían hecho una barrera o una división justamente con los publicanos. Entonces ellos, por ejemplo, con un judío, no, aunque los publicanos eran judíos, pero era como que se los llamaba una raza aparte, ¿verdad? Entonces eran los publicanos justamente. Entonces con los publicanos no se podía hacer negocios, no se podía hacer ninguna transacción comercial, no se les podía confiar dinero, ni transitoria ni permanentemente, no, con ellos no se podía manejar nada de dinero, no podían ser tesoreros de ninguna organización, por supuesto, ¿verdad? Porque lo que era plata molestaba. No podían ni siquiera escuchar el testimonio de un publicano. No se le podía escuchar ni tener una conversación con un publicano. Tampoco se podía uno hospedar en la casa de un publicano, ni hospedarlo al publicano en su casa. O sea, hasta ese punto. Y esto era porque juntamente estaban discriminados, porque eran las leyes que los fariseos y los escribas habían puesto y que el pueblo tenía que respetar. Entonces, si uno lo veían con un publicano, le caía la ley, ¿no? Entonces, es interesante que Jesús dice que Jesús no solo habla con los publicanos, no solo los escucha, sino que come con ellos. Comía con ellos, algo que justamente el comer con alguien en la vivencia judía es algo que era muy, o sea, si yo como con alguien o comían con alguien ellos, se producía como una asociación con esa persona. Era algo muy importante, no era que comemos juntos y nada más, no. El compartir la comida era algo muy importante, era asociarse a esa persona. Entonces el hecho de que Jesús comiera con los publicanos quería decir que él se asociaba justamente con ellos. Esto fue haciendo que los fariseos, escribas y todos los religiosos crearan una reacción contra Jesús, como que yo me imagino una efervescencia se les hacía cada vez que lo veían y lo escuchaban, porque parece que había venido y todo lo que ellos decían, Jesús lo hacía al revés. Entonces, como que no podían entender por qué Jesús hacía eso y por eso querían eliminarlo. Cada vez que lo escuchaban y escuchaban sus enseñanzas o veían lo que él hacía, era como que el odio que se iba generando iba en aumento. Jesús, entonces, por medio de esta parábola, se dirige a la cúpula religiosa de ese entonces. Los fariseos eran justamente los que cumplían la ley y los escribas eran los que la escribían, los que la ponían en palabras, escrita. Fariseo y escriba entonces eran los que hacían que la ley se cumpliera. Es por eso que Jesús narra la parábola y enseña en el capítulo 15 varias cosas que van diciendo cómo Dios ve a las personas. Quería mostrarle a estos fariseos cómo
Dios estaba viendo a las personas, que no era con los mismos ojos con los que ellos lo veían. Los judíos, por ejemplo, tenían la idea de prosperidad como algo bueno. Ellos entendían que la prosperidad era bendición de Dios, que el que estaba bien económicamente era porque estaba bien con Dios, y Dios lo bendecía y le prosperaba. Entonces los judíos hacían como que el dinero era la carta de presentación que Dios usaba justamente para que vieran quién era el que estaba bien y el que era justamente bendecido por Dios. Muy bien. Por esto es que Jesús justamente hace una referencia a la parábola de la moneda perdida, de la oveja perdida, del hijo pródigo, porque quiere mostrarle justamente a los fariseos de qué se goza Dios. Dice, Dios no se goza de que ustedes alaben a Dios, sino del pecador que se arrepiente. De ese pecador que entiende que necesita de Dios, que se siente lejos de Dios y quiere acercarse a Él, que levanta los ojos al cielo y busca a Dios. De esta manera, el gozo de Dios viene justamente cuando alguien puede entender que si no libera su pecado, no puede acercarse a Dios, que con ese pecado no puede vivir cerca de Dios y produce un cambio en su vida. El Señor se refiere a estas parábolas y nos ayuda justamente a entender cuánto valor tenemos las personas delante de Dios. Las parábolas, como decíamos, eran tomadas de situaciones normales y como eran de la vida cotidiana, los fariseos las podían interpretar muy bien. Y esto iba generando más molestia en ellos. Entonces, en el capítulo 16, Jesús habla con los discípulos sin salir de este entorno que viene hablando y sin salir del entorno de los discípulos, los fariseos, los escribas, todos los que estaban allí, y escuchando, y de las personas que estaban con él, que justamente eran publicanos y pecadores. Entonces Jesús se vuelve justamente a los discípulos y le narra estas parábolas. Los publicanos, fíjense que los publicanos y pecadores eran llamados gente de la tierra y los que se juntaban con ellos eran despreciados. Por eso venía el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Un dicho que es muy común. Dice, lo vi con fulanito. Dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Como que el andar con alguien ya nos asocia, nos hace igual al otro. Pero justamente Jesús lo que está mostrando es que no importa con quién estemos, eso no va a determinar lo que nosotros somos. Por eso Él estaba mostrando que no importa con quién andaba, Él iba a ser siempre el Mesías, el Hijo de Dios, el que venía a traer la salvación al mundo. Entonces, en el capítulo 16 comienza esta parábola que nos narra. Y antes justamente de este versículo, si vemos en el 16 del verso 13, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él, se burlaban de Jesús. Entonces Jesús dice que les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¡Wow! ¿Está? Con todo, ¿verdad? No se retiene. Él les está diciendo, se burlaban de él porque estaba con pecadores y dice, bueno, ustedes no se dan cuenta cómo ve Dios las cosas. Lo que ustedes ven como grandioso, bueno, perfecto, es abominación para Dios. Entonces es allí que viene justamente esta parábola.
Entonces la parábola comienza diciendo, ya entrando en sí en la parábola, dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Hace un contraste tremendo Jesús en esta parábola. El rico, que era de una familia bien acomodada, no era clase media ni alguien que tenía un poquito de plata, no, era rico, realmente tenía abundancia de dinero. El hecho de que lo describa con una túnica púrpura, era una túnica púrpura y de lino, eran vestimentas que no usaba cualquiera. Eran vestimentas que una persona sencilla nunca iba a poder tener. Solo las personas de alta sociedad, porque era demasiado costosa y no era fácil conseguirla. Entonces Jesús como que le va poniendo ingredientes, ¿no? Este hombre era rico y así vestía de púrpura, ¿no? Haciéndose mostrar que era rico de verdad. Y hacía cada día banquetes con esplendidez. Banquetes con esplendidez, o sea, no era una buena comida, eran banquetes. Los banquetes eran comida exótica, comida variada, comida de mucho costo, que no podían comer cualquier día y que se comía solo en fechas especiales o fiestas especiales. Aquellas que se hacen justamente cuando hay una celebración de algo asombroso, exagerado. Pero dice que él tenía cada día banquetes con esplendidez. La esplendidez le da como un significado de glotonería, de gula, ¿verdad? Porque era exagerado lo que se servía, era exagerado lo que se presentaba en un banquete. Y dice que él cada día hacía banquetes con esplendidez. Sabemos que para un judío la ley decía, 6 días trabajarás y el séptimo no trabajarás tú, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu esclavo. Pero dice que este hombre todos los días hacía banquetes, o sea que ni respetaba el día sábado, que para el judío era determinante. Pero Jesús dice, este hombre todos los días hacía eso, o sea, ponía a trabajar a su gente sin importar que era el día del Señor y no tenían que trabajar. También muestra que no seguía lo que la ley decía. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. El amar a tu prójimo como a ti mismo es querer para tu prójimo lo que tú tienes, ¿no? Si yo estoy bien, bueno, como yo me amo y me cuido, quiero que mi prójimo esté igual. Este hombre no le importaba, no cumplía nada de eso. El riesgo representa justamente el derroche, la insensibilidad, el egoísmo, y contrasta bien con Lázaro, que es el contraste que usa en la parábola. Y fíjense que es la única parábola en que uno de los personajes tiene nombre. Es la única parábola que uno de los personajes tiene nombre. Y en este caso el pobre, el rico no dice su nombre, pero el pobre sí le dice, se llamaba Lázaro. Lázaro significa es mi única ayuda. Dios es lo único que tengo. Que a veces nosotros podemos decir, bueno, sí, lo podemos decir eso, Dios es mi ayuda, Dios es lo único que tengo, Dios es todo para mí. Pero una cosa es decirlo desde este lugar y otra es decirlo desde una persona que está con llagas, enferma, sin tener nadie que lo atienda ni tener para comer. Cobra otro significado ese nombre, cobra otro valor al entender que realmente en este hombre Dios era lo único que tenía. La palabra mendigo es cargada de un gran significado. Habla de una forma de ser, de una forma de vestir, de una forma de vivir. En contraste con el rico, que vivía en el palacio con ropa cara y comida exuberante, dice que este hombre justamente vestía ropa que ninguno de nosotros usaríamos y dormía en el suelo tirado, ni siquiera tenía una cama para recostarse. Estaba con llagas, o sea que no tenía
bueno, no tenía un seguro médico, ¿no? Ni nadie que lo ayude, aunque sea a sanar las llagas, para que no le molestaran. Y dice el pasaje que los perros lamían las llagas. Fíjense que el perro era el animal más inmundo para el judío. Y este hombre no tenía ni fuerza para espantar los perros. Y lo dejaban que ellos lamieran su llaga, esperando que alguien lo espantara o que quizás eso sirviera para sanarse. O sea, Jesús pone el panorama bien crítico, ¿verdad? Porque fíjense que usa este animal que tampoco nadie quería y era los únicos que estaban al lado de Lázaro. En aquel entonces, la gente vivía en forma simple y después estaban los pobres, que eran los más pobres, y estaban los ricos, que las clases estaban bien marcadas y bien diferenciadas. Y dice que aunque los ricos sí podían comprar ropas costosas, ropas de lino, lino fino y todo, púrpura y todo eso, en ese momento no se usaban cubiertos. Entonces la gente no tenía cubiertos. Por más ricos que fueran, comían con las manos. Algo que hoy no lo vemos, ¿verdad? Pero bueno, salvo cuando nos toca el pollo, ¿no? Tan rico el pollo, agarrarlo con los huesitos y comerlo. Pero ahí ellos todo lo comían con las manos. Y como no había servilleta, menos desechable, ni de tela, ni nada de eso, entonces limpiaban sus manos con las migas del pan. Y dice que estas migas de pan con que se limpiaban las manos, las arrojaban al suelo, y era lo que comían los perros y lo que comía justamente Lázaro. Esas migas que se usaban para limpiar el resto de comida. Dice el versículo 21 que Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían. Entonces, aún fíjense, eso que comían los perros, eso que se tiraba, eso él ansiaba comer, porque realmente no tenía nada. Entonces, vimos el contexto, Jesús lo cuenta justamente ante los fariseos y los escribas, que lo acosaban y se burlaban de él porque estaba con pecadores y publicanos. Y la parábola en sí, Jesús toma estos dos personajes para hacer el contraste entre un rico que se cree que ya tiene todo y este hombre que no tiene nada. Entonces, el cuadro que presenta Jesús es justamente el extremo total. Y dice así, del pasaje 22 en adelante, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo el rico: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a Lázaro. Quería seguir explotando a Lázaro, ¿verdad? Porque tengo 5 hermanos, para que él vaya, les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Si no escuchan a los que tienen ahí, por más que venga alguien de los muertos, se van a asustar, pero no va a producir un cambio.
Entonces, ¿qué enseñanza nos deja esta parábola? Justamente lo que nos dice la parábola es que la vida que vivimos aquí determina cómo será nuestra eternidad. Aquí, lo que vivamos aquí es lo que va a determinar cómo va a ser nuestra eternidad. En Mateo 3, del 8 al 10, Juan el Bautista es el primero que se anima a predicar contra los fariseos y escribas y los religiosos. Él es el único, el primero. Los otros no se habían animado todavía. Y después es Jesús, ¿verdad? Pero él se acerca a ellos y él les dice que ellos no están haciendo lo correcto. Él los contrasta porque les dice, ustedes viven de la ley, pero no viven de la esencia de la ley, de lo que Moisés realmente enseñó, de lo que la palabra nos dice. Por eso dice, tienen que tener frutos de arrepentimiento. Si ustedes tienen fruto de arrepentimiento, entonces sí su vida valdrá la pena. Sí estarán agradando a Dios. Y estos frutos dignos de arrepentimiento es reconocer que nuestro Dios es lo único, que necesitamos volver nuestros ojos a Él, pedir perdón por nuestros pecados y vivir de acuerdo a sus demandas, vivir de acuerdo a lo que Él nos enseña. Mateo del 5 al 7 hay una gran descripción de lo que Jesús dice que debemos vivir. Algo simple, no fácil, pero simple, que nos ayuda a vivir agradando a Dios, sembrando para una vida que en el futuro realmente pueda haber una eternidad con Dios. Hubo mucho que este rico podría haber hecho. Fíjense que en Santiago la Biblia dice, en el libro de Santiago, que pecado es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. No dice lo que no sabía, lo que desconocía, No. Si yo sé qué es lo bueno y no lo hago, ahí está mi error. Si yo sé que ayudar a mi hermano que necesita está en mi alcance, pero no, lo dejo, lo ignoro. Si yo sé que perdonar a alguien o pedir perdón es lo bueno, pero no porque él me lo hizo así o me lo hizo allá o no se merece mi perdón, eso es pecado, porque yo sé. Entonces el pecado es cuando yo tengo luz de algo, pero no lo pongo en práctica, no lo vivo. Los fariseos se consideraban hijos de Abraham, por eso el rico lo llama padre Abraham, ¿verdad? Y Abraham lo reconoce como hijo. Pero esto era un argumento propio que ellos tenían como judíos. Realmente eran convicciones propias que tenían los judíos. Cuando el rico está en el tormento, justamente, no le da una lista de pecados Dios y le dice al rico, vos fuiste glotón o fuiste esto. No, simplemente le dice la responsabilidad que él tenía. Tuviste todo. Esa fue tu parte. ¿Qué hiciste? Tenías todo. Pero este hombre no tenía nada. Pero seguramente su corazón agradaba a Dios. Seguramente era un hombre que en medio de su angustia, como decía su nombre, solo tenía a Dios. Esta parábola no quiere decir que los ricos no van a ir al cielo y los pobres sí, ¿verdad? Sino justamente, ¿qué hacemos con lo que tenemos hoy? Tuviste todo. Ahora tenés tu lugar. ¿Qué tenemos hoy para dar? ¿Qué tenemos hoy para hacer? ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Qué sembramos? ¿Qué guardamos en nuestro corazón? ¿Cómo estamos preparándonos para la vida futura? Sabemos que esta vida va a pasar. Fíjense que por muy rico que este sea y por muy pobre que el otro sea, los dos llegaron a la muerte. Tarde o temprano todos vamos a morir. No importa lo que tengamos. Tarde o temprano la muerte nos espera. Pero la eternidad no se termina. Por eso, ¿cómo nos preparamos para esa eternidad? Estamos tomándonos de la mano de Dios y diciéndole, Señor,
quiero vivir a tu lado, quiero servirte, quiero darte mi vida, quiero que me guíes, creo que me des un propósito en esta vida. Quiero sentirte, palpitar contigo cada día. O simplemente somos cristianos, sí, cristianos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. No nos podemos justificar ante Dios por no haber hecho alguna cosa, por no haber servido, por no haber dado, porque Dios justamente ve todo. Ve todo. Hoy hablábamos en una charla y decían, se vio una situación que se dio porque había cámaras y las cámaras descubrieron algo que pasó. Y yo decía, ¿y si no hubiese habido cámaras? ¿Quién nos ve? Dios nos ve igual. Con cámaras o sin cámaras, Dios está viendo nuestra vida. Pero a veces nos preocupamos por los que nos ven acá y no nos damos cuenta que ahí está Dios, viéndonos, amándonos, llamándonos, buscándonos. No importa cómo fue nuestra vida, no importa lo que hayamos hecho, publicanos o pecadores, no importa. Él quiere darnos una vida nueva. Él quiere perdonar nuestros pecados, quiere tener una relación con nosotros. Él no discrimina a nadie, a nadie. Por el contrario, mientras más pecadores somos, más es la gracia de Dios para salvarnos. Más es la misericordia de Dios para decir, hijo, ven, te amo. Quiero cuidarte, quiero acompañarte, quiero estar contigo. Ese Dios que palpita con nosotros, no es ese Dios de religión, sino ese Dios que lo sentimos en nuestra vida diaria, al amanecer, al acostarnos. Ese Dios que realmente se hace visible para nosotros. ¿Qué tanto estamos preparándonos? A veces estamos preparados para la vida, pero no estamos preparados para la muerte. Apenas suena la palabra muerte, nos parece que nos desconfiguramos, ¿verdad? Y ya no, estemos preparados. Tarde o temprano esto pasará, pero que nuestro ser esté preparado para decir, Señor, estoy listo para disfrutar hasta el último día aquí, pero para estar junto a ti cuando esto acabe. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que debemos tener los cristianos que estamos tomados de la mano de Jesús. Esa es la diferencia que debemos mostrar al mundo. Eso es lo que refleja a Cristo en el mundo. Señor, ayúdanos a contar nuestros días, a vivir cada día sabiendo que puede ser el último, pero que sabemos cuál es nuestro destino final. Que no es un cuento o una historia, sino que es una eternidad. ¿Estamos listos para esa eternidad? ¿Estamos preparados? Quiera Dios que sí. Y si no, siempre hay una oportunidad. Porque el Señor vino a salvar lo que está perdido, no los sanos, no los que están ubicados, los que están bien. Vino a buscar a los que están enfermos, no a los sanos. Y todos estamos perdidos, todos estábamos enfermos, pero el Señor vino a rescatarnos. Querido Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esa misericordia, ese amor que no discrimina a nadie, ese amor que consuela, que ama, que atrae. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estas enseñanzas que nos muestra que estás interesado en nosotros, que nos buscas, que nos amas, que quieres salvarnos, que quieres darnos una vida plena aquí y una eternidad contigo. Una eternidad donde podamos estar libres de ataduras y gozarnos en tu presencia. Algo que con nuestra mente no lo podemos entender, pero que tú lo has prometido y que sabemos que es maravilloso. Perdónanos, Señor, si hemos
vivido indiferente a ti, si hemos vivido alejados de ti, si no te damos el lugar que tú mereces. Y ayúdanos, Señor, a buscarte cada día, agradecerte por la mañana, agradecerte por la noche, al ir a descansar, el buscar en ti el propósito para nuestras vidas.